La navegación histórica del Río Negro 2. Retomando el anterior contenido, esta breve y apretada síntesis de la navegación histórica sobre el Río Negro resume 126 años, desde el 1900 hasta el presente, y comienzo este relato retomando lo que sucedía el 21 de abril de 1899, cuando Julio Argentino Roca dictaba el decreto por el cual se autorizaba a la Prefectura General de Puertos la inversión de 33.500 pesos para adquirir 3 vapores de 38 toneladas para el servicio de las subprefecturas en la costa atlántica. Fue así que, con esa partida, se construían los legendarios remolcadores Avisos, Delfín, Penguin y Petrel, que por muchos años prestaron servicios en los puertos de Rawson, Chubut, San Antonio Este, Patagones, Bahía Blanca y Buenos Aires. Tenían casco de acero, máquina a vapor y caldera alimentada a leña o carbón, y contaban, además, con propulsión a vela con trinquete. El Penguin era afectado al servicio de la subprefectura de Patagones. En 1902, frente a la colonia General Frías, sobre el Río Negro, se iba a pique el vapor Limay, el cual desde hacía muchos años venía navegando el río hasta la confluencia, cuando las condiciones de navegabilidad así lo permitían. En la oportunidad de ese lamentable suceso, iba a bordo el inspector de Territorios Nacionales Gabriel Carrasco, que milagrosamente salvaba la vida abordando un bote salvavidas. Hacia enero de 1904, en publicidad del semanario La Nueva Era, se anunciaba que el vapor Río Gallegos de la compañía Hamburgo Sud América anunciaba su salida de Buenos Aires, mientras que el Pueyrredón se hallaba en puerto con pasajeros y carga, y el Vaca salía también con pasajeros y carga. El 12 de octubre de 1904 asumía como presidente de la Nación Manuel Quintana, y en su gestión se disponía que la Prefectura de los Resguardos Aduaneros volviera a depender del Ministerio de Marina con la denominación de Prefectura General de Puertos. En 1905 continuó operando en Carmen de Patagones la compañía Hamburgo Sud América, con viajes hacia Buenos Aires, San Blas, San Antonio Oeste, Puerto Madryn y Rawson, con el vapor Columbus. El 20 de diciembre de 1905 se encontraba en Patagones el lujoso vapor Dálmata de la compañía Mianovich. De grandes dimensiones, desplazaba 2.700 toneladas y ofrecía alojamiento para 20 pasajeros de cámara y 50 de proa. Hacia 1906, la empresa alemana de navegación Hamburgo Sud América publicitaba en el semanario La Nueva Era sus viajes de navegación, llegando hasta Chubut y Río Gallegos con servicios de carga y pasajeros, por lo cual los interesados en contratar estos servicios debían realizar las gestiones en Casa Sassenberg y compañía de Carmen de Patagones. El 1 de abril de 1906 se anunciaba que en los próximos días llegaría a puerto el vapor Libertad para hacer el recorrido Patagonia-Buenos Aires. Poseía calado de 9 pies y pesaba 900 toneladas. De esta manera comenzaba a operar la empresa Joint Bahía Blanca, con sede en Chiclana 152 de Bahía Blanca, con sus oficinas centrales en Defensa 135 de Buenos Aires, y en Patagones el servicio estaba a cargo del señor Antonio Pérez Rojas. El vapor Libertad realizaba viajes directos a Buenos Aires, al igual que el vapor Independencia, con una escala en Bahía Blanca. El 12 de abril de 1906, Nicolás Mianovich adquiría el vapor Berlín,
que cubría la línea Bahía Blanca, Patagones, San Antonio Oeste y Puerto Madryn. El 21 de octubre de 1906 llegaba a puerto el espléndido vapor Roma, propiedad de Nicolás Mianovich, con confort para el paseo. En 1907, la navegación del Río Negro hasta General Conesa se hacía por intermedio de la escuadrilla del Río Negro, formada por los vapores de hélice Inacayal, Saihueque, Namuncurá y el vapor de ruedas Teuco. Todos llevaban el nombre de caciques indios tomados de la historia previa a la conquista del valle del Río Negro. El 5 de agosto de 1907, el Ministerio de Marina balizaba el canal de entrada a fin de facilitar el acceso al puerto de Patagones, dificultado por la barra que imponía serios problemas e impedimentos a los buques. Hacia 1910 operaba la Sociedad Anónima de Navegación Sudatlántica, con vapores que cubrían la línea de la costa sur argentina, desde Buenos Aires a Patagones, con escala en Bahía Blanca, en los vapores Pomona y Libertad. El 27 de febrero de 1910 se informaba que las lanchas automóviles Carmen de Patagones y Josefina serían subastadas por el martillero M. Mateucoy y compañía. Eran ideales para transporte de pasajeros y carga. El 11 de marzo de 1911, por haberse disuelto la escuadrilla del Río Negro en Patagones, el vapor Saihueque, que estaba afectado al transporte de pasajeros y mercaderías, era transferido a la Prefectura General de Puertos, actual Prefectura Naval Argentina, para el servicio del patrullado fluvial en los ríos Paraná y Uruguay. El 25 de julio de 1935 era sacado de servicio y desguazado en la base naval Río Santiago y vendido como chatarra. El 18 de abril de 1913, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno de la Nación concedía a Roque Santagati el permiso necesario para establecer un servicio de balsas en el Río Negro, entre Viedma y Patagones, con tarifas aprobadas por el Poder Ejecutivo. Hacia 1914 supo navegar con funciones de remolcador el Andrea Doria de José Melluso. Tiraba chatas con carga río arriba. Luego era vendida al señor Araya. El 11 de julio de 1916 se registraba el naufragio del vapor Ludovico sobre la costa del Río Negro a 7 leguas del Faro. Era un carguero chileno de 60 metros de eslora y 10 metros de manga, impulsado por dos máquinas alternativas a vapor de triple expansión, construido por el astillero George Brown y Company en Greenock, Escocia, y votado en abril de 1908. Había pertenecido a la empresa Mianovich y el día del suceso venía en viaje de Buenos Aires a Punta Arenas, cuando encallaba en Bahía Rosas, lugar donde quedó para siempre. El 20 de octubre de 1916 se producía el anuncio de un servicio quincenal de los vapores Vesubio y Diario, entre Bahía Blanca y San Antonio Oeste, con escala en Patagones. Asimismo, se informaba que próximamente el Juanita saldría de Buenos Aires trayendo vigas de madera de 13 metros de longitud para construir un muelle propio. Además, traería un gran depósito para almacenar los productos desembarcados, para que no estuvieran a la intemperie. El 5 de enero de 1917 partía hacia Cholechuel, con escalas, el vapor Teuco de la escuadrilla del Río Negro, inaugurándose así la navegación entre Patagones y Cholechuel. Hacia 1918, la subprefectura de Patagones tenía asignado para el servicio de practicaje y patrullado
los vapores Petrel y Teuco respectivamente. En noviembre de 1923 arribaba al puerto el vapor Oquendo de 500 toneladas que había sido adquirido por el señor Tito Pozzi, responsable de la firma Caprile y Frascaroli, para reforzar la flota que cubría la ruta comercial Buenos Aires, Bahía Blanca y Patagones. El 15 de diciembre de 1923, la Dirección General de Navegación y Puertos destinaba a Patagones la draga 207 para efectuar trabajo de canalización del Río Negro, 50 metros de anchos por 3 metros de profundidad, desde el muelle a la desembocadura y de los pasos Paloma Grande y Saladera, para permitir el arribo de ultramar a los muelles de Patagones y Viedma. El 21 de enero de 1924, vía telegráfica, se informaba que había zarpado desde Buenos Aires la draga 208, destinada a la limpieza del Río Negro. El 12 de octubre de 1924 se inauguraba la Dirección de Navegación y Puertos y los servicios fluviales en el Río Negro se reiniciaban con el vapor Teuco y una chata desde Chuelechuel a Viedma y Patagones. Por otra parte, históricas embarcaciones mantenían la comunicación entre el puerto Maragato y Buenos Aires, como los vapores Brown y Rossetti, la Constitución, los Andes, el República, el Pomona, el Santa Rosa, el vapor Mosquito y el Speir, entre otros. Más acá en el tiempo, el Tehuelche llegaba a funcionar como transporte de cargas en el Río Negro propiamente dicho. El 28 de junio de 1924 llegaba al puerto, remolcada por el vapor Libertad, la chata nacional SAHO número 4, transportando para el ferrocarril del Estado 1.900 durmientes, 1.000 rieles de acuerdo y 755 eclisas, que representaban un peso total de 900 toneladas. En 1924, la chata motora 328-B, hoy conocida como el Barco Hundido, que perteneció al Servicio Oficial de Navegación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, comenzaba a operar en aguas del Río Negro hasta 1950, remolcando cargas hasta la confluencia con el río Neuquén. El 28 de enero de 1927 se anunciaba la llegada de un remolcador y 2 naves similares para ser afectadas al puerto local. El río había sido balizado y se mantenía el servicio de navegabilidad hasta 1950. Se recuerda que la barra del río fue franqueable hasta 1973 por buques de hasta 8 pies. El 27 de febrero de 1927 se esperaba la llegada del aviso de la Armada A3 desde Puerto Belgrano, trayendo elementos para el alojamiento en la subprefectura de la tripulación de aviones e hidroaviones. Para el día 2 se esperaba el ingreso de la cañonera Paraná. El 7 de junio de 1938, luego de haber hecho escala en Bahía Blanca, por razones mecánicas, el vapor Ciudad de Necochea, de la empresa Pío Frascaroli, llegaba a Patagones con el primer vehículo marca Pontiac que recibía el agente Juan Anfossi. El 31 de marzo de 1930 llegaba al puerto el velero motor Patagones de la compañía Pío Frascaroli. El 5 de diciembre de 1932 llegaba el vapor Bahía Blanca con 970 bultos, principalmente con tambores y tamborcitos de combustible y cajas varias. El 7 de enero de 1937 se anunciaba que el gobierno nacional
aprobaba la licitación realizada por la Dirección de Navegación y Puertos para adquirir un buque de carga a motor con características especiales para la navegación del Río Negro. La construcción era adjudicada a la compañía sudamericana Krehinger. El 24 de abril de 1937 se botaba a las aguas del Río Negro el primer aerodeslizador Querel de la compañía del mismo nombre. El 12 de diciembre de 1937 se habilitaba y realizaba el primer viaje inaugural del vapor El Tehuelche, construido para realizar viajes de carga desde Patagones a Roca y viceversa. Lo habían construido los hermanos Pancho y Valerio Jalabert con el casco de una nave abandonada y creado para ser afectado al comercio fluvial. Pero la competencia con los precios de fomento del servicio que prestaba el Ministerio de Obras Públicas les jugaba en contra de sus intereses, por lo cual terminaba siendo vendido. El 15 de diciembre de 1939 se inauguraba el servicio de navegación en todo el curso del Río Negro hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Consecuentemente, comenzaban a operar las motochatas con capacidad de carga de 100, 80 y 60 toneladas, trenes remolcadores y chatas petroleras. Carmen de Patagones era el asiento del servicio y puerto de base de operaciones. En General Roca había una oficina de información. El 4 de junio de 1940 arribaba Juan Arienti a bordo de un bote de madera de 3 metros, impulsado por remos de 2 palas. Había partido desde las nacientes del Limay, Nahuel Huapi, para llegar a Patagones, siendo recibido por numeroso público que lo vitoreó. Fueron 12 días de travesía con 84 horas de remo. El 26 de mayo de 1941 zarpaba de Patagones el rastreador Fournier, que al mando del teniente de navío Ernesto del Mármol Grandoli había realizado diversos estudios oceanográficos. El 17 de mayo de 1943, siendo las 9 horas, el agente marítimo de Delmont y Ocampos declaraba la zarpada del muelle Mianovich el lastre del buque motor Patagonia, de 127 toneladas, con Esteban Pichi como capitán y 43 tripulantes. El Patagonia fue el último carguero marítimo que ingresó al puerto de Patagones y solo se sostuvo la navegación de cabotaje fluvial. El puerto se convertía en asiento de buques pesqueros que se dedicaban a la captura del cazón. Este hecho venía a quedar en la historia de la comarca como el día en que dejaban de operar en el puerto buques con grandes calados. El 25 de octubre de 1947 se destinaba a la prefectura de Patagones una lancha de servicio, la cual era recibida el 25 de octubre. Por circular 61/1978 se la designaba LS11.203. La misma se exhibe hoy frente a las instalaciones de la prefectura de Patagones. El 10 de julio de 1948, ante un requerimiento realizado por el entonces comisionado municipal Carlos Tesari, buscando reiniciar las actividades marítimas en el puerto local, el entonces director general de la Dirección Nacional de la Marina Mercante, vicealmirante Enrique H. García, le comunicaba por formal nota que por el momento la reanudación de servicios era imposible. Fundamentaba ello en razón del desinterés que mostraban los armadores en continuar y sostener el mismo ante la actividad y presencia de líneas ferroviarias y camiones para carga y transporte, sumado a la falta de buques aptos para cruzar la barra del Río Negro, lo que implicaba un inconveniente
insuperable. El 22 de agosto de 1948, el buque motor María Casanelas, matrícula 3863, encontraba un ancla frente a la desembocadura del Río Negro. Consecuentemente, por nota de fecha 1 de septiembre de 1948, el intendente solicitaba que dicho elemento quedara en Patagones como reliquia histórica. El 24 de abril de 1949, a las 11:40 horas, el Atalaya entraba a puerto con la tripulación de la Bolinda, a quienes había rescatado heroicamente. Estas dos, más la Sarita y Osvaldo R., navegaban en formación convoy a Patagones, cuando en la madrugada del 22 se averiaba seriamente la máquina de la Bolinda. Solicitaba ayuda al Atalaya que, pese a la violencia del viento, lograban echar un cabo que producía la rotura de un balancín de la válvula de escape, por lo que debían anular un cilindro e intentar la arriesgada tarea de embarcar a la tripulación. La tripulación del Atalaya en la oportunidad fue el capitán Pedro Brunel, Emilio Favoretti, Santiago Arregui, Juan Brunel, hijo, y Míguez. La tripulación de la Bolinda, Jaime Araujo, patrón, y los marineros Mateo Denaro, Nazario Vázquez e Isaac Pueblas. El 6 de febrero de 1957 partía desde Neuquén el velero La Chilenita, matrícula 31, tripulado por Eduardo Cuaraglia y Romualdo Lavoz. Fue el primer velero construido en esa provincia. Llegaba a Patagones un mes después. En 1964, 3 socios del Club Náutico La Ribera, Alberto López, Néstor Gómez y Oscar Sanguinetti, emprendían el desafío de navegar en un bote doble pala alemán de punta a punta al Río Negro, desde su naciente, en la provincia de Neuquén, hasta el muelle de Viedma en 8 días. El propósito de tal travesía fue delinear las posibles etapas de lo que al año siguiente sería la histórica primera regata del Río Negro. En septiembre de 1975 se incorporaba a la navegación de la comarca el catamarán Curruleubú. Fue una embarcación construida en la década del 70 que rápidamente se convertía en una atracción para la zona del Río Negro. En 1987 se realizaba el traslado de los restos de Luis Piedrabuena y su esposa Julia Dufour. El mismo se realizaba por vía aérea hasta el aeropuerto de Viedma. Luego se cruzaba el río con los restos a bordo de una embarcación de la prefectura naval. Eran recibidos por un pequeño grupo de personas que los escoltaron hasta la iglesia, donde esperaban las autoridades. El breve trayecto fue hecho sobre una cureña. En marzo de 1999, por especial invitación del entonces intendente municipal de Patagones, escribano Magdaleno Edgardo Ramos, para que participara en los actos conmemorativos del 172 aniversario de la gesta del 7 de marzo, surcaba las aguas del Río Negro y llegaba a puerto el guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, GC-75 Bahía Blanca, siendo recibido por gran cantidad de público y de autoridades locales. Durante su estadía en el puerto, la unidad naval fue visitada por más de 1 millar de personas que hicieron su viaje de bautismo. Las lanchas de transporte. La necesidad del transporte urbano e intercomarcal existió desde el mismo momento en que se fundaron ambas ciudades y, con el desarrollo de estas comunidades, tanto en el plano económico como social, la necesidad del servicio fue más que una prioridad. De esta manera surgieron los primeros servicios de los boteros y de las balsas,
para unir ambas orillas del Río Negro, que permitían no solo el cruce de personas, sino de ganado, de mercaderías en grandes cantidades, como de vehículos de menor porte. Un monumento al botero se emplaza hoy en la plazoleta Villarino, inaugurado en marzo de 1977, a metros del muelle de lanchas en Patagones. El servicio de balsa culminaba con la inauguración del puente ferrocarretero o Puente Viejo en 1931, pero los servicios de lanchas se han sostenido en el tiempo por la necesidad real de cruzar el charco rápidamente, para ir a hacer trámites, a pasear, a hacer compras o para ir y venir del trabajo. Por las averiguaciones realizadas, les hago conocer algunas de las lanchas de pasajeros que han cubierto este servicio de transporte, más o menos en los últimos 90 años de vida, aunque aclaro que poseo escasa información sobre las mismas y seguramente deben ser muchas más. Estas fueron: en la década del 50, por ejemplo, la Elvira y la Sarita. Hasta la década del 70 se usó una vieja lancha totalmente descubierta que se llamó la Porteñita. La Lutetia, que era adquirida por el señor José Pepe Ursino a Gallo en 1982 y estuvo afectada a la navegación hasta 1987, conducida por Gabriel Ceferino Lucero, y una de las primeras lanchas cabinadas que hubo en la zona. La misma era donada al municipio de Patagones por la señora María Antonia Cutinelli y hoy permanece como una reliquia exhibida al ingreso del muelle de lanchas Maragato, con un aura de gran valor histórico. La Amancay del señor Naldo Campisi. La Chipolita del señor Hugo Velázquez, que hallándose amarrada frente al muelle de Viedma, terminaba sus días hundiéndose en enero del 2000. La Carpa Blanca 5, que hallándose amarrada muy cerca de las instalaciones del Club Náutico La Ribera, terminaba hundiéndose en marzo de 2016. La Talita 2, la cual encontraba su final en un hecho cuasi trágico que ocurría alrededor de las 11:30 horas del 18 de junio de 2009, cuando explotaba su motor y desencadenaba un incendio a bordo. Al momento del hecho, se hallaba amarrada al muelle de lanchas de Viedma, con 15 pasajeros a bordo, de las cuales 4 quedaban en la nave y el resto se arrojaba al agua. Cuando su conductor la ponía en marcha, el motor explotaba y la embarcación se prendía fuego. Producto del susto y del fuego, la mayoría de los pasajeros se arrojaba a las frías aguas del Río Negro y otros lograban saltar nuevamente hacia el muelle. Del total del pasaje, 8 personas eran llevadas con algún tipo de quemaduras al hospital Artemides Satis y, gracias a Dios, nadie perdía la vida. Solo 4 personas resultaban con heridas de notoria gravedad. Hoy, año 2026, este servicio es cubierto por las lanchas Don Fernando, de Claudio Soberón y Brian Ortega, y la Paolo R, de Ceferino Lucero. El 28 de marzo de 2025 se inauguraba en Viedma los paseos náuticos por el río con Lucas Weingel y su esposa como impulsores de econavegación patagónica. A bordo de la Santa Lucía ofrecen un paseo con una duración aproximada de 45 minutos, llevando hasta 11 pasajeros a través de los rincones más emblemáticos de Viedma y Carmen de Patagones. Para finalizar este tema, he de recalcar que en febrero de 1965 se instalaba en esta comarca, y para orgullo de la misma y de la provincia toda,
la conocida Regata del Río Negro, considerada la más larga del mundo en su estilo. Surgía por la iniciativa del Club Náutico La Ribera y la citada competencia une la confluencia del Neuquén y del Limay hasta la ciudad de Viedma, unos 450 kilómetros a lo largo de 9 etapas. En el año 2025 se celebraron los 50 años de este evento deportivo, que ha alcanzado ribetes de carrera internacional. Hasta aquí la propuesta de hoy. Les pido por favor que me den un like, pues eso me ayudaría muchísimo para tratar de instalar al canal con mejor consideración, que se suscriban, comenten y compartan, y nos estaremos encontrando en el próximo contenido.